Capítulo 21. Thor despertó al amanecer, entrecerrando los ojos contra la luz abrasadora del primer sol de la mañana, una enorme bola cegadora en el horizonte, sin nada en el paisaje para protegerlo. Levantó sus manos a sus ojos y se sentó lentamente. El desierto estaba fresco todavía en la mañana, el calor aumentaba a cada segundo, a su alrededor estaban sus hermanos de armas, dormidos cerca de los rescoldos del fuego agonizante. Crown estaba acostado con la cabeza en su regazo, profundamente dormido. Estaban todos, excepto uno. Thor notó que Conven no estaba, se dio vuelta rápidamente y miró alrededor de él y finalmente lo vio, a unos 6 metros de distancia de los demás, sentado con las piernas cruzadas, de espaldas hacia ellos, mirando el sol mientras se elevaba en el horizonte. Alarmado, Thor corrió hacia él. Mientras caminaba, vio que miraba directamente al sol, con los ojos inyectados de sangre. Aún se veía desolado, como si no estuviera completamente allí con ellos. Veía hacia el horizonte con la mirada perdida, y Thor se preguntó cuán profundo era su dolor. «¿Conven?», preguntó. Después de varios segundos, finalmente, de modo inexpresivo, giró para ver a Thor. «Es hora de irnos», dijo Thor. Conven se levantó lentamente, sin decir una palabra, y caminó hacia su bestia, atada a un poste. Thor se volvió y lo siguió, y los demás también empezaron a levantarse, mirando, sorprendidos. Conven no era la misma persona que Thor conoció alguna vez, y sin quererlo, empezó a preguntarse si Conven se convertiría en un estorbo para ellos. No entendía lo que Conven estaba pasando. Era impredecible. Y no sabía cómo reaccionaría en un momento de peligro, o si pondría en peligro a todos. Pero no tenía otra opción. Todos montaron sus animales, despidiéndose apresuradamente de este pueblo solitario, y se fueron antes de que el sol saliera, necesitando hacer tiempo antes de que todos ellos se quemaran con el calor del día. Los 6 montaron sus bestias hasta un camino a través del paisaje de sal, siguiendo a Indra. Thor se alegró de deshacerse de ese lugar, y él podía entender la ansiedad de Indra al regresar a su ciudad natal. Él tampoco querría ser atrapado allí. Thor estaba todavía un poco mareado por la bebida de la noche anterior, y trató de recuperarse. Esa leche Kurum era poderosa, y le costó trabajo recordar exactamente cuándo se quedó dormido. «¿Cuánto falta para llegar a la tierra de los dragones?», le preguntó Rhys a Indra. «Ni siquiera hemos entrado en el túnel todavía», dijo ella. «¿El túnel?», preguntó Connor. «La única manera de llegar a la tierra de los dragones es a través del gran túnel. Conecta los páramos de sal con las montañas de fuego. Lo llamamos el túnel de la muerte. Nunca supe que alguien entrara y saliera del otro lado». Ella suspiró. «Pero este es el camino que elegiste. Sabías que no sería fácil». Siguieron cabalgando en silencio y Thor sentía la intranquilidad entre ellos mientras se dirigían a través de interminables extensiones de sal, mientras el sol se elevaba cada vez más. Parecía como si fueran rumbo a sus muertes. Después de horas de la nada absoluta, en el horizonte surgió ante ellos una sola montaña enorme. En su base estaba la boca de un gran túnel, de 90 metros de diámetro, un enorme agujero en la oscuridad. Cuando se acercaron, sus animales comenzaron a pisar fuerte y a resistirse, y Thor podía sentir lo inquietos que estaban. Indra desmontó en la boca del túnel, y los otros hicieron lo mismo. «¿Qué hacemos con los animales?», preguntó Eldan, acercándose a su lado. Ella meneó la cabeza. «Ninguna bestia entrará a este túnel», contestó ella. «Ellos saben el motivo». Ella se quedó allí, sujetando las riendas y mirando tristemente a su animal. Se inclinó con su enorme cabeza, gimió y frotó su nariz contra su cuello. Ella soltó la soga y le dio una palmada a la bestia en la parte posterior, y se giró y huyó, al igual que las otras bestias. Thor se dio vuelta con los otros y los vieron partir, levantando una nube de polvo blanco, mientras desaparecían en el horizonte. Él tragó saliva. Ahora estaban solos. Thor se dio vuelta y quedó frente a la entrada del túnel, mirando en la oscuridad. Él sabía que tal vez no saldrían de ahí. Indra sacó una daga y dio un paso adelante a la pared de la cueva y cortó trozos grandes de roca amarilla. Ella sostuvo una contra la pared y la estrelló con la empuñadura de su daga, y reveló un núcleo blanco brillante. Entregó una roca a cada uno de los hombres. Thor la sostuvo en su mano, sorprendido por su peso, era una roca amarilla áspera, con un núcleo brillante.
Indra dio el primer paso hacia la cueva, y al hacerlo, Thor se sorprendió al ver que la roca emitía un resplandor. Rezumaba la luz de varias velas. Sostengan la suya por lo alto y el túnel no estará tan oscuro, dijo Indra. ¿Cuánto tiempo duran?, preguntó O'Connor, mientras todos comenzaron a entrar en la cueva. No sé, dijo Indra. Nadie las ha utilizado el suficiente tiempo para decirlo. El túnel tenue resonaba con los ruidos extraños de los animales e insectos, el agitar de las alas, los gritos y los ruidos de arrullos de las criaturas ocultas resonaban en todas las direcciones. Caminaron y caminaron, sosteniendo sus rocas resplandecientes ante ellos. Thor escuchó que algo crujía bajo sus pies y cuando bajó la roca, lanzó una luz sobre millones de insectos arrastrándose bajo sus pies, crujiendo bajo sus botas. De vez en cuando los sacudía, cuando intentaban trepar por su pierna. Crown, junto a él, les gruñó y se inclinó y se precipitó a uno o intentó atraparlo entre sus patas. Gracias a Dios por las rocas brillantes, pensó Thor, sin ellas sería como caminar en absoluta oscuridad y Thor estaba agradecido con Indra, como siempre, mientras las rocas iluminaban su camino. Aún así, más allá de su radio de pocos metros, era difícil ver, y Thor solo podría preguntarse lo que merodeaba en las esquinas de este lugar. No pudo evitar sentir que estaban siendo observados, como si las criaturas, donde sea que se encontraran, estuvieran esperando el momento oportuno. Una parte de él estaba contento de que no podía verlo. Caminaron y caminaron, todos respirando con dificultad por el esfuerzo, pero sobre todo por la ansiedad. Thor sentía las piernas cansadas, y se preguntaba cuándo acabaría esto. Hubo una repentina agitación de alas, y sintió que algo cepillaba su cara. —Globas —gritó Indra. Al suelo. La cueva se iluminó súbitamente con miles de pequeñas criaturas brillando en la oscuridad, parecían murciélagos, pero eran más grandes, y sus cabezas brillaban totalmente en blanco. Había miles de ellos, batiendo sus alas en una gran cacofonía y descendiendo hacia ellos. Antes de que Thor incluso pudiera tratar de evadirlas, sintió que rasguñaban sus mejillas, y gritó de dolor. Sacó su espada y las acuchilló frenéticamente en todas las direcciones, y los demás se unieron a él. Algunos de los murciélagos cayeron, pero más y más arañaban su cara y su cuello y las manos, y Thor finalmente se rindió y siguió a Indra, al igual que ella, se agachó y se hizo ovillo, abrazando sus rodillas, con su cara en el suelo. Los otros le siguieron, agachándose al lado de él. Thor sintió 1.000.000 de garras arañando la cota de malla en su espalda, en la parte posterior de su cabello y en el cuello y en los brazos, pero se agachó, como lo hizo Indra y lloró. Por un momento, sintió como si fuera a ser rasguñado hasta morir. Hubo un estruendo súbito resonando en las paredes, y de repente, los animales se fueron volando, la bandada chirriaba y se iba volando. Después de varios minutos, el agitar de sus alas finalmente se desvaneció, el horrible aleteo dejó las orejas de Thor, y pudo escucharse pensando otra vez. Se oyó a sí mismo jadeando con fuerza, al igual que los demás, todos en estado de pánico. Poco a poco, todos se pararon, agradecidos de estar vivos. Pero el clamor volvió a elevarse, y Thor sintió un hoyo en el estómago, mientras el sonido le hizo sentir un escalofrío en la espalda, era un rugido profundo, sombrío, como el de un león. —¿Qué fue eso? —preguntó Rhys. —No tengo idea, dijo Indra. —Sea lo que sea, no parece feliz, dijo O'Connor. El rugido volvió, más fuerte y más cerca esta vez, ahora sonando más como el rugido de un león. Todos mantuvieron sus armas delante de ellos, sudando de miedo. Thor sintió la sangre goteando de los arañazos, en su cuello y en su cabeza, y se quedó allí parado. Era horrible esperar, mirar en la oscuridad y no ver nada. Thor sintió temblar el suelo debajo de ellos, y no pudo esperar más. Estiró la mano hacia atrás, colocó su piedra brillante en su onda y la lanzó lo más lejos que pudo. Salió volando por el aire, enviando un resplandor de luz, iluminando el túnel. Después de unos 40 y 50 metros, finalmente, iluminó lo que se aproximaba. Thor deseó que no hubiera sido así. Allí parada estaba una bestia enorme, parecida a un león, pero 3 veces más alta y ancha, con un tronco que colgaba como el de un elefante, pero con colmillos en cada lado de él, y un cuerno en su frente. Estaba cubierto de piel amarilla, y estaba parado en 2 patas, 2 enormes patas musculosas, con 2 garras en vez de dedos.
Se reclinó, levantando sus enormes bíceps, su cuerpo musculoso, ondulante, y rugió de nuevo, levantando su tronco y enseñando sus colmillos. Un incitador de la cueva. Indra susurró con temor. Supongo que no es amigable, dijo O'Connor. Indra meneó la cabeza. No mucho, contestó. El incitador de la cueva rugió de nuevo, después, repentinamente fue al ataque, sonando como si fuera una manada de elefantes. Todos quedaron paralizados de miedo, preguntándose qué hacer, cuando de repente, Conven se abalanzó y fue a atacar a la bestia. Conven fue corriendo hacia él, como si quisiera morir. Cuando Conven levantó su espada, el incitador de la cueva, moviéndose con una velocidad engañosa, extendió los brazos y lo golpeó con fuerza, haciéndolo volar por la cueva y estrellándolo en la pared. Conven cayó, débil, al suelo de la cueva. La bestia corrió hacia él y levantó una garra para acabar con él, y Thor entró en acción. Él sabía que no había tiempo para llegar a Conven, pero pensó rápidamente, dio un paso adelante, levantó su espada y la tiró. Voló dando un sinfín de volteretas, cruzando la cueva y alojándose en el brazo del monstruo. El incitador de la cueva gritó, luego giró y fijó su mirada en Thor. Fue a la carga y saltó en el aire hacia Thor, dirigiéndose hacia su garganta. Mientras la bestia iba hacia él, Thor levantó una palma, convocando a su energía. Brotó una luz amarilla de la palma de la mano de Thor, y fue capaz de detener a la bestia en el aire, justo delante de él. Pero Thor no era lo suficientemente fuerte para impedir que lo golpeara. Estiró el brazo y lo golpeó en un costado de su cuerpo, haciendo volar a Thor por la cueva y estrellándose contra la otra pared. Croun se dirigió a la bestia y hundió sus colmillos en sus pies, el incitador de la cueva aulló, después elevó a Croun por lo alto en el aire y abrió su boca para comérselo. O'Connor apuntó y disparó varias flechas a la boca abierta de la bestia, haciendo que soltara a Croun. Eldan levantó su hacha, cargada hacia adelante, y cortó una de las garras de la bestia. La bestia gritó de rabia, recogió a O'Connor con una mano, lo apretó y lo levantó por lo alto. O'Connor se quedó ahí, con las piernas temblando, con cara de muerto. Rhys tomó su mayal, lo giró por lo alto e impactó la cabeza de la bestia, haciéndole soltar a O'Connor. La bestia gritó y fijó su mirada en Rhys. Abrió sus amplias mandíbulas, sus colmillos sobresalían y los bajó hacia Rhys. Thor pudo ver que Rhys estaba a punto de morir. Thor sacudió el tremendo dolor de cabeza que sentía y se concentró. Tuvo que convocar a su poder. Él deseó volverse más fuerte de lo que era. Él vio la cara de Argon, vio el rostro de su madre, después vio a Gwyndalin. Sintió que su energía corría a través de su cuerpo, apoyándolo. Thor estaba parado, levantó ambas manos y deseó que esto funcionara. Una luz azul irradió de las palmas de su mano a lo largo de la cueva, y golpeó a la bestia en el pecho. La bestia se detuvo y gritó. Thor levantó sus brazos, y al hacerlo, se sorprendió al ver que estaba logrando levantar a la bestia en el aire. La bestia gritó, agitando sus brazos y patas en el aire. Pero estaba arriba del suelo, y no había nada que pudiera hacer. Thor, con una última ráfaga de esfuerzo, giró sus brazos, y al hacerlo, la bestia giró en el aire. Thor estiró sus brazos hacia atrás y los lanzó hacia adelante, y la bestia salió volando como un meteoro a través de la cueva, aullando, con un sinfín de volteretas, hasta que finalmente chocó contra un muro y se derrumbó. Una roca llegó rodando y cayó encima, aplastándolo. Todo estaba en silencio. Estaba muerto. Los demás se volvieron y vieron a Thor, con una nueva mirada de respeto y de asombro. Thor se desplomó de rodillas, débil por el esfuerzo. Se estaba haciendo más fuerte, podía sentirlo. También podía controlarlo más. Pero aún no tenía la energía que necesitaba. Ese encuentro lo había agotado. Si ahora aparecía otra bestia, estaría indefenso. Tenía que ser más fuerte. Rhys y O'Connor se acercaron, y cada uno levantó a Thor y rodearon sus brazos sobre sus hombros y lo sostuvieron entre ellos mientras caminaban. Todos ellos heridos, aguijoneados, caminaron cojeando mientras el grupo continuaba lentamente a través de la cueva, en la oscuridad y hacia cualquier peligro que existiera adelante.